Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, debatiendo apasionadamente en los comentarios y enviándonos mensajes directos llenos de curiosidad. Estoy hablando, por supuesto, de la controvertida prohibición de Demet Akan de viajar a Italia. Sí han oído bien, Italia. Un destino que para muchos es sinónimo de romance, historia, arte incomparable y, bueno, pasta deliciosa y vinos exquisitos. Pero para Akan, el aspirante a explorador, parece que se ha convertido en un sueño prohibido, una puerta cerrada de golpe. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la razón detrás de esta drástica decisión de Demet? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio paso a paso, explorando todas las facetas posibles y les aseguro que las razones podrían sorprenderlos, revelando las profundidades de una relación bajo el implacable escrutinio público. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde desglosamos las historias que dan de qué hablar, y se unirán a nuestra creciente familia de curiosos, analistas de relaciones y amantes de las historias intrigantes que nos hacen reflexionar sobre la condición humana. La situación entre Demet y Akan ha sido, para decirlo suavemente, un torbellino de emociones y especulaciones en los últimos tiempos. Todos somos testigos de su relación, esa montaña rusa de altibajos que ha sido fuente inagotable de titulares en la prensa del corazón, de debates acalorados en redes sociales y de análisis exhaustivos en incontables foros. Y ahora, este incidente de Italia, un país tan cargado de simbolismo cultural y romántico, añade una nueva y desconcertante capa de complejidad a su ya de por sí apasionado y público vínculo. Imaginemos la escena, o al menos intentemos recrearla en nuestra mente. Akan, con sus maletas listas, quizás con un itinerario detallado en mano, soñando despierto con los evocadores canales de Venecia, la icónica inclinación de la Torre de Pisa, o quizás la vibrante energía y el legado histórico de Roma. Y de repente un no rotundo, firme e innegociable proveniente de Demet. Un no que no es un simple capricho pasajero, no es un desacuerdo trivial, sino algo que parece tener raíces profundas, un peso específico que lo hace tan categórico. Para entender la magnitud y el alcance de esta prohibición, debemos retroceder un poco y analizar el contexto en el que se desarrolla su relación. Demet, una figura pública por derecho propio con una personalidad que a menudo se describe como fuerte, decidida y con una innegable autonomía, ha tenido sus propias batallas, sus propios momentos de vulnerabilidad y, seguramente, sus propios y bien fundamentados motivos para tomar decisiones tan drásticas. No se trata simplemente de un arrebato de celos, aunque los celos, como emoción humana compleja, podrían ser un factor contribuyente, sino de algo que va más allá. A menudo cuando una persona erige una barrera tan firme, tan inamovible, es porque hay una historia detrás, una experiencia pasada que ha dejado una marca, un miedo latente o una profunda necesidad de autoprotección y protección de lo que considera valioso. Una de las teorías más fuertes y persistentes que circulan en los círculos mediáticos y entre sus seguidores es que Demet tiene un temor muy específico y arraigado relacionado directamente con Italia, y quizás, más ampliamente, con las personas que Akan podría encontrar allí. No olvidemos, y esto es crucial, que las redes sociales y los paparazzi están siempre al acecho como buitres digitales, esperando la menor oportunidad para capturar un momento, una imagen, una interacción. Cualquier encuentro, por inocente que sea, por casual que parezca, puede ser magnificado, distorsionado y presentado de una manera que alimente el sensacionalismo. Si Demet ha tenido experiencias dolorosas en el pasado, si ha sido herida de alguna manera en situaciones similares, es completamente natural, desde una perspectiva psicológica, que intente evitar, a toda costa, que la historia se repita. Podría ser que Italia, para Demet, represente un lugar donde Akan ha tenido interacciones pasadas que han causado dolor, decepción o inseguridad en Demet, o donde ella percibe que la tentación para él, o para otros hacia él, es demasiado grande, demasiado difícil de resistir. Piensen en esto detenidamente. ¿Qué pasaría si Italia, en la mente y el corazón de Demet, evoca recuerdos vívidos y dolorosos de infidelidad, de traición, de momentos en los que su confianza fue quebrantada? No estamos afirmando esto como un hecho comprobado, sino explorando las posibilidades que, de manera plausible, podrían explicar una prohibición tan categórica y aparentemente desproporcionada. Si ella a ese
sufrido antes en el ámbito sentimental, y si inconscientemente asocia ese tipo de situaciones devastadoras con un lugar geográfico específico, con un contexto particular, su instinto de protección, su mecanismo de defensa, se activaría de inmediato, de forma automática e incontrolable. Para ella, en ese escenario hipotético, la prohibición no se trataría de controlar a Khan, de limitar su autonomía, sino de una forma desesperada, quizás primitiva, de proteger su propio corazón, su propia paz mental y, en última instancia, la relación que ambos comparten. Sería su manera de comunicar con una contundencia alarmante: ya he pasado por esto, he sentido ese dolor, y no estoy dispuesta a arriesgarme a que suceda de nuevo, a revivir esa pesadilla. Otra vertiente igualmente importante y digna de consideración es la presión mediática y la constante exposición pública a la que están sometidas las figuras públicas. Las celebridades, como bien sabemos, viven bajo un microscopio constante, donde cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizado y juzgado por millones de ojos. Cualquier movimiento en falso, cualquier fotografía comprometedora, cualquier rumor, por infundado que sea, puede desatar un escándalo de proporciones épicas que afecte no solo sus carreras profesionales, sino también, y de manera más profunda, sus vidas personales y sus relaciones íntimas. Si Demet siente que un viaje de Khan a Italia, ya sea para un evento profesional, una conferencia, una colaboración artística o incluso unas simples vacaciones, podría exponerlo a situaciones delicadas, a la atención no deseada de ciertas personas con reputaciones dudosas o con intenciones ocultas, o a la posibilidad de ser cazado en una situación comprometedora por la prensa, podría preferir, en un acto de precaución, que él permanezca en casa, en un entorno más controlado. Podría ser, en su visión, una medida preventiva, una estrategia para mantener una imagen pública impecable y evitar problemas o controversias que puedan perjudicar su reputación y la de ambos, tanto individual como colectivamente. Además de estas consideraciones externas, no podemos descartar, ni mucho menos, la posibilidad de que Demet tenga sus propias inseguridades. Estas son parte intrínseca de la condición humana, incluso para las personas más seguras de sí mismas. Quizás siente en un rincón oscuro de su mente que en Italia, un país conocido por su belleza, su estilo de vida sofisticado y su población, Khan podría encontrar personas que considera más interesantes, más glamurosas, más sofisticadas que ella. O quizás la mera idea de la distancia física, de Khan estando lejos, en un continente diferente, podría generar un espacio mental, una vulnerabilidad, donde ella teme que otros intenten acercarse a él, de manera más audaz o persuasiva. Estas inseguridades, aunque a veces difíciles de admitir, incluso para uno mismo, son muy humanas y pueden ser el motor que impulse decisiones que, desde una perspectiva externa, pueden parecer irracionales o excesivas. La prohibición, en este caso, sería una manifestación tangible de su miedo a perder a Khan, un miedo que la impulsa a tomar medidas drásticas para evitarlo. Ahora, hablemos de Khan. ¿Cómo reacciona él ante esta drástica prohibición? ¿Se somete a ella sin cuestionar, como un acto de sumisión o de resignación, o intenta rebelarse, defender su autonomía y su derecho a viajar? Las dinámicas de pareja son inherentemente complejas, un intrincado baile de equilibrios, y la forma en que cada uno de los involucrados maneja estas situaciones de conflicto dice mucho, a menudo, sobre la salud y la madurez de la relación. Si Khan logra comprender o al menos intentar comprender y respetar las razones de Demet, incluso si no las comparte por completo o no las encuentra totalmente justificadas, esto demostraría una considerable madurez emocional y un profundo compromiso con la relación. Pero si por el contrario siente que está siendo controlado de manera injusta, que sus libertades personales se ven coartadas de forma arbitraria, la tensión entre ellos podría escalar rápidamente creando una brecha cada vez mayor. Podríamos imaginar que Khan, sintiendo una profunda frustración pero también, quizás, una pizca de comprensión por los miedos de Demet, intenta negociar. Tal vez propone viajar a Italia, pero con ciertas condiciones o compromisos, que Demet lo acompañe en el viaje ofreciendo así una garantía de cercanía y supervisión, o sugiere ir acompañado de amigos cercanos de confianza, aquellos que ambos conocen y en quienes confían, buscando así aliviar sus miedos y proporcionarle una sensación de seguridad. O quizás, y esta es una opción que demostraría un gran nivel de madurez y dedicación, simplemente acata la decisión, demostrando su amor y su deseo de mantener la paz y la armonía en la relación, incluso a costa de su propio deseo o plan. Las reacciones de él ante esta situación son tan importantes, tan reveladoras, las razones que impulsan las decisiones de Demet.
Es fundamental recordar, y quiero enfatizar esto, que como espectadores, como analistas externos, solo tenemos acceso a fragmentos de sus vidas, a las noticias filtradas, a las declaraciones públicas cuidadosamente medidas y, a menudo, a la especulación mediática. La verdad completa con todos sus matices, sus complejidades, sus detalles íntimos y las verdaderas motivaciones, solo la conocen ellos dos. Sin embargo, el análisis de estas situaciones, el desentrañar las posibles razones detrás de acciones aparentemente inexplicables, nos permite entender mejor las dinámicas humanas universales, las complejidades intrínsecas de las relaciones sentimentales, y cómo las experiencias pasadas, las heridas emocionales y las inseguridades personales pueden moldear nuestras decisiones, a veces de formas que escapan a la lógica más simple. Podríamos incluso aventurarnos a especular sobre el tipo de viaje que Khan tenía planeado. Era un viaje de trabajo, quizás una colaboración importante con alguna marca italiana de renombre, una oportunidad profesional que podría impulsar significativamente su carrera. ¿O era un viaje puramente recreativo, una escapada deseada para desconectar y disfrutar? Si fuera un viaje de trabajo, la prohibición podría tener implicaciones profesionales significativas para Khan, lo que haría la situación aún más tensa y potencialmente perjudicial para su carrera. Demet podría estar pensando en el impacto que ese viaje podría tener en su imagen pública, en las personas con las que Khan podría cruzarse en ese contexto profesional, o incluso en la posibilidad de que se sienta atraído por el estilo de vida o las oportunidades que Italia podría ofrecer. Por otro lado, si era un viaje de placer, las razones de Demet podrían ser más intrínsecamente personales, arraigadas en miedos o experiencias previas más profundas. Quizás Khan tenía planeado ir con amigos, y Demet tiene una desconfianza particular hacia ese grupo en particular, o hacia el tipo de ambiente y las tentaciones que podrían encontrar en Italia. Un punto interesante a considerar, aunque quizás menos probable en este caso particular dada la naturaleza de la noticia, es la influencia de la cultura y las tradiciones. En algunas culturas las expectativas sobre la fidelidad, la lealtad y el comportamiento de pareja pueden ser muy estrictas y, a veces, las decisiones de pareja pueden estar influenciadas por presiones familiares o sociales. Sin embargo, en este caso, la explicación más plausible, la que resuena con más fuerza, parece radicar en experiencias personales directas, miedos muy arraigados o inseguridades individuales, más que en presiones externas de ese tipo. Pensemos también en la comunicación dentro de su relación. ¿Han tenido Demet y Khan conversaciones abiertas y honestas sobre este tema delicado y potencialmente explosivo? ¿Ha intentado Demet explicarle a Khan con detalle y con total transparencia sus temores, sus miedos, las razones profundas que la llevan a tomar esta decisión tan radical? La forma en que una pareja aborda estos conflictos, la calidad de su comunicación, es crucial para la salud y la longevidad de la relación. Si la comunicación es deficiente, si hay secretos, malentendidos o resentimientos reprimidos, estos pueden acumularse con el tiempo, creando una brecha cada vez mayor entre ellos, minando la confianza y erosionando los cimientos de su unión. Y ahora, la pregunta que muchos de ustedes, y sin duda nosotros también, nos hacemos con gran expectación: ¿qué pasará en el futuro? ¿Es esta prohibición una medida temporal, una reacción impulsiva que se disipará con el tiempo, o algo más definitivo, una sentencia que pesará sobre su relación a largo plazo? ¿Lograrán superar esta crisis, o se convertirá en un punto de quiebre? Las relaciones de celebridades, por su naturaleza misma, son a menudo un campo de pruebas público y su capacidad para navegar estos desafíos con gracia, madurez y comprensión mutua puede ser un ejemplo inspirador, o una advertencia, para muchos de sus seguidores. Quizás Demet, al ser testigo de la frustración de Khan, al percibir el dolor que su prohibición le causa, o al darse cuenta de que su medida está afectando negativamente la relación y la felicidad de ambos, podría reconsiderar su postura. O quizás Khan, al comprender la profundidad de los miedos de Demet, al reconocer la vulnerabilidad que ella está mostrando, podría encontrar una forma creativa y genuina de tranquilizarla, de demostrarle su lealtad inquebrantable y su amor de maneras que ella pueda sentir, percibir y, lo más importante, confiar plenamente. Una posibilidad tangible y realista es que la solución no radique en una prohibición absoluta y drástica, sino en un acuerdo, en una negociación. Quizás Demet podría estar dispuesta a que Khan viaje a Italia, pero bajo ciertas condiciones cuidadosamente establecidas, que ella lo acompañe en el viaje, transformándolo en una experiencia compartida que disipe sus miedos, o que se comuniquen constantemente durante su estancia, manteniendo un hilo de conexión y transparencia.
o que se comprometa a mantenerse alejado de ciertas personas o lugares específicos que ella identifica como problemáticos. Estas negociaciones, estos acuerdos mutuos, son comunes y, a menudo, saludables en las relaciones duraderas, y la clave del éxito radica en encontrar un punto medio, un equilibrio, que satisfaga las necesidades y las preocupaciones de ambas partes. En el fondo, este tipo de situaciones, por dramáticas y mediáticas que parezcan, nos ofrecen una valiosa oportunidad para reflexionar sobre aspectos fundamentales de las relaciones humanas: el amor, la confianza, el miedo, la necesidad innata de seguridad y la complejidad de la comunicación. La prohibición de Demet Akan de viajar a Italia, sea cual sea la razón exacta y profunda que la impulse, es un reflejo, una manifestación, de su propia vulnerabilidad y de su poderoso deseo de proteger lo que considera valioso, lo que ha construido con tanto esfuerzo. Para concluir, podemos decir con un alto grado de certeza que la prohibición de Demet Akan de viajar a Italia es un tema intrincado y multifacético, envuelto en un aura de especulaciones y rumores, pero con probables raíces profundas en miedos arraigados, experiencias pasadas dolorosas o inseguridades personales. Ya sea por un temor latente a la infidelidad, por una necesidad de protección ante la implacable presión mediática y el escrutinio público, o por inseguridades personales que la hacen sentir vulnerable, Demet ha tomado una decisión firme y contundente que, sin duda, ha puesto a Akan en una situación difícil y potencialmente conflictiva. La forma en que ambos manejen esta situación, la manera en que naveguen por estas aguas turbulentas, definirá, en gran medida, la solidez y la durabilidad de su relación. Es un recordatorio conmovedor de que detrás de las cámaras, de los flashes de las cámaras y de la fachada pública, las relaciones humanas están inherentemente llenas de matices, de emociones complejas, de miedos ocultos y, a veces, de decisiones que pueden parecer inexplicables o incluso irracionales desde una perspectiva externa. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí me resultó al investigarlo y escribirlo. Ahora, la parte más emocionante para mí, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que es la verdadera razón, la causa raíz, detrás de la prohibición de Demet? ¿Creen que su decisión es justa, justificada, o excesiva? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias intrigantes y análisis de relaciones. Y si por alguna razón, aún no son parte de nuestra creciente comunidad, ¿a qué esperan? Únanse a nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de análisis y especulación, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.